Casares fue la ciudad que le vio nacer. Archidona lo vio crecer. En Manilva disfrutó de sus mejores momentos en familia. Pero será sin duda Ronda donde él presenció el inicio del andalucismo. Aquí se consagrará la bandera blanca y verde y el escudo de Hércules como símbolos de Andalucía. Málaga, la tierra natal de Blas Infante, será el epicentro del 135 aniversario del nacimiento del padre de la patria andaluza. Las familias serán fuertes si lo son los individuos, los municipios si lo son las familias, las regiones si lo son los municipios, las naciones si las regiones lo son, escribió Blas Infante en su obra Ideal Andaluz en 1915. El Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Blas Infante te invitan a conocer esta figura esencial en la historia de Andalucía. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Cristian Pertíñez, director del Centro de Estudios Andaluces. Sean todos muy bienvenidos a la primera de las actividades programadas conjuntamente entre la Fundación Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Blas Infante para conmemorar el 135 aniversario del nacimiento del padre de la patria andaluza, Blas Infante, en la malagueña localidad de Casares, allá por el lejano 1885. En primer lugar, confío que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien y estén llevando lo mejor posible esta situación que como sociedad nos ha tocado vivir por el COVID-19 y que nos ha llevado a desarrollar esta conmemoración en un formato eminentemente virtual. Como muy probablemente ya sabrán, además de la presentación de este libro, La Sociedad de las Naciones, el próximo jueves celebramos un acto conmemorativo que contará con la presencia de los alcaldes de los municipios malagueños vinculados a la vida y obra de Blas Infante, en los que contaremos con la presencia de Manuel Hijano, gran experto de la trayectoria de don Blas. Pero además, ese mismo día, inauguraremos también una exposición virtual con más de 150 imágenes y documentos vinculados a la vida del padre de la patria andaluza. Pero hoy hablamos, nada más y nada menos, de La Sociedad de las Naciones, una obra excepcional por su importancia en la trayectoria infantiana. Fruto de una conferencia dictada por Blas Infante en Sevilla en otoño de 1918, su única edición salió a la luz justo un año después. Prácticamente inencontrable durante más de un siglo, ya que, como recuerda el profesor Francisco Acosta, ni siquiera Blas Infante tenía un ejemplar en su biblioteca personal. De hecho, ha sido una de las obras menos citadas hasta la actualidad de su bibliografía. Algo difícilmente explicable, dada que se trata de una obra fundamental para entender su pensamiento. Es un texto universalista, en el que Blas Infante se inspira en la figura del entonces presidente norteamericano Woodrow Wilson y su célebre declaración de principios de 14 puntos que estaban destinados a establecer las bases para la creación de lo que sería la Sociedad de las Naciones, antecedente inmediato de la actual Naciones Unidas. Don Blas aspira a situar a Andalucía y al andalucismo en el contexto de la esperanza fraguada con el fin de la Primera Guerra Mundial, el Congreso de la Paz y la creación de la Sociedad de Naciones. Sin duda, la obra de Blas Infante es el mejor ejemplo del impacto que pudo tener en aquellos días el movimiento pro Sociedad de las Naciones en aquellos años en España. De hecho, el libro nace con la sincera admiración que Infante profesa a Wilson, al que describe como un lugarteniente de Dios que por corona tiene el birrete y de un humilde profesor de Derecho Público. Con todo, pese a su inicial entusiasmo, el propio Infante, en los dos apartados finales del libro, añadidos a la conferencia que sirve de armazón del volumen, muestra su desconfianza y su decepción ante un proyecto que finalmente resultó en una estructura controlada por las potencias vencedoras de la Primera Gran Guerra. Así las cosas, ante la intransigencia demostrada en Versalles, el propio Infante confiesa que la ansiada Sociedad de las Naciones entendía
Entendida como una entidad supranacional garante de mantenimiento de la ansiada paz, la reducción de los armamentos nacionales, la desaparición de las barreras económicas, así como la solución a la cuestión colonial, tal vez nacerá muerta, como él mismo escribe. Es un libro, en definitiva, en la que Infante, como indican Isidoro Moreno y Paco Acosta, desarrolla la humanidad, es decir, el tercer elemento del lema del escudo de Andalucía, que se aprobará en la Asamblea de Ronda celebrada durante los mismos meses en los que Infante redactó este volumen. Andalucía por sí, España y la humanidad. Precisamente en este año del 2020, en el que se cumple el centenario de la celebración en Ginebra de la primera Asamblea de la Sociedad de las Naciones, el Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Blas Infante han publicado conjuntamente la edición crítica de este volumen, cuarto título de la colección de las obras completas de Blas Infante, que se está llevando a cabo entre ambas fundaciones. Tragideal andaluz, la verdad sobre el complot de Tablada y la dictadura pedagógica. Sin más, les dejo con los ponentes de este acto: Salvador Plum, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Jaén y director científico de esta colección de las obras completas de Blas Infante; con Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología Social y autor del prólogo de esta obra; y con Francisco Acosta, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba y autor del estudio crítico que precede a este texto infantiano. Muchísimas gracias a todos y, por favor, Salvador, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Tristán. Bien, pues un placer, y muchas gracias a todos y a todas por asistir a este acto de presentación del cuarto volumen de la colección Biblioteca Blas Infante, que es como ha dicho el director del Centro de Estudios Andaluces, que es una iniciativa conjunta del Centro de Estudios Andaluces y de la Fundación Blas Infante, ¿no? Es el cuarto y, bueno, pues no, como también ya he adelantado, no va a ser el último, ni mucho menos, porque el propósito con el que nació esta iniciativa, esta biblioteca, Blas Infante, es, bueno, pues releer, revisitar y también poner a disposición de la ciudadanía andaluza actual, pues las obras más emblemáticas o más significativas de la producción de Blas Infante, y además hacerlo de una manera en la que se conjugue bueno, pues el rigor científico o a través de un estudio introductorio, con los prólogos y estudios introductorios, ¿no?, que nos permita situar de manera ajustada, bueno, pues en el contexto intelectual, pero también en el contexto social, en el contexto político, las obras que, bueno, se van a poner a disposición, ¿no?, con esta edición, ¿no? Y de otra parte, bueno, pues acercar también, a medida de lo posible, pues las primeras ediciones de todas y cada una de las obras disponibles de Blas Infante, ¿no? Bueno, pues como se ha dicho, este es el cuarto volumen de una obra bastante, no sé si poco conocida, de esto ya nos van a hablar tanto Isidoro como Francisco, no sé si muy desconocida, porque desconocida de hecho no lo es, pero ha sido poco utilizada, porque, bueno, pues, bueno, eso, como nos comentará, imagino, el Francisco, o incluso el ejemplar que había en Biblioteca Nacional, es un ejemplar también muy poco utilizado, ¿no? Yo tengo que agradecer, como director de la colección, tanto al Centro de Estudios Andaluces como a la Fundación Blas Infante, que acometieran, cuando se le hizo la propuesta, acometieran esta iniciativa que me parece bueno, pues sumamente interesante. No solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista ciudadano, para acercar a una de las figuras más relevantes en el
análisis de la identidad andaluza y también de la construcción, ¿no?, del andalusismo político, ¿no?, al conjunto de la ciudadanía y sacarlo, ¿no?, de los ámbitos exclusivamente académicos, exclusivamente científicos, con iniciativas como esta, ¿no? Bien, pues para esta ocasión, ¿no?, contamos con el prólogo de Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social, y bueno, pues una de las personas más relevantes y con una larga trayectoria no solamente en el estudio de las cuestiones relativas a la identidad social, la identidad cultural andaluza, sino también sobre la propia figura de Blas Infante, y lleva una larga trayectoria también, como todos conocen, en la propia Fundación Blas Infante, ¿no? Y también con el estudio introductorio de Francisco Acosta, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Córdoba, que, bueno, pues especialista en temas políticos, también ha hecho incursiones muy significativas en torno al debate sobre la identidad andaluza, ¿no? Y creo que, bueno, pues ha hecho los lectores, ya cuando tengan la obra y, bueno, pues si la lean con tranquilidad, pues me darán seguro la razón. Ha hecho, junto con Isidoro, pues en el prólogo, ha hecho pues una labor encomiable para acercarnos, ¿no?, y para situarnos en el contexto social y político en el que no solamente entender, sino también valorar y dimensionar el texto y las propuestas que Blas Infante nos hace en la Sociedad de las Naciones. Sin más, porque yo entiendo que el protagonismo lo tienen quienes han trabajado directamente con la obra para hacernos este estudio introductorio, este prólogo, ¿no? Pues le cedo la palabra a Isidoro Moreno. Isidoro. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Ya que no podemos estar todos presentes, aunque evidentemente la técnica tiene las ventajas de que no haya habido que salir con la calor de esta hora, a mí, sin embargo, me gusta mucho el ver a la gente, ¿verdad? Claro, yo creo que en el futuro habrá, y lo bueno será complementar ambas formas, ¿verdad? Porque la comunicación no es solamente la palabra, sino, bueno, y los gestos, sino muchas otras cosas, y quienes estamos acostumbrados, en mi caso 50 años en las aulas universitarias, lo mejor de la universidad era ver a los alumnos, recibir las reacciones con respecto a lo que uno va diciendo, etcétera. De todas maneras, yo creo que es importante hoy esta presentación, ya se ha dicho antes, porque se trata no solamente de una... Perdona, sí. Isidoro, no se te ve, no sé si tienes que darle a la... Ahora se te ve. Vale. Perdón. La cuestión es de la técnica. De los que somos todavía del universo Gutenberg más que de otra galaxia. Bueno, digo que, como se ha señalado, esta es una obra muy poco conocida de Blas Infante, no se reeditó nunca, y claro, no sabemos tampoco si la primera edición tuvo cuántos ejemplares y cómo fue la distribución. Sin embargo, yo creo que es una obra muy clave para entender el pensamiento infantiano y también para quitar algunos mitos y algunas ideas que se han venido repitiendo mucho, ¿no? Algunas de ellas como esas supuestas 3 fases de Blas Infante, una fase sucesiva, una regionalista, otra nacionalista y otra liberalista. No, yo creo esto escrito en el año 18, pues tiene elementos de eso que algunos llaman la segunda época y también de la tercera época, cuando supuestamente estaría todavía
la primera. Yo creo que el pensamiento infantiano es un pensamiento muy maduro desde prácticamente el primer momento y que lo que viene a hacer en sus obras es profundizar, insistir, argumentar más aún en una serie de ideas y, claro, poner en relación esas ideas y sus ideales y también los que él llamaba los dolores de Andalucía, los problemas de Andalucía, con la situación general dentro del Estado español y la situación general en el mundo. Claro, es muy importante conocer que este libro está escrito a veces un poco a volapluma, o en otros casos y en otros aspectos, pues consultando la bibliografía de la magnífica biblioteca que ya en ese momento iba formando Blas Infante, en unos momentos muy clave para el andalucismo, para Andalucía y también para el mundo. Que aunque esto no se publica, como también se ha dicho, hasta avanzado en 1919, está escrito en el otoño de 1918, lo cual nos está reflejando también la capacidad de trabajo y la energía de Blas Infante para, a la vez que llevar para adelante su labor profesional, pues organizar y presidir la asamblea de Ronda, preparar el manifiesto del 1 de enero de Córdoba, seguir preparando la asamblea de Córdoba de marzo, etcétera, etcétera. Bueno, el libro es un alegato. Claro, quien a Blas Infante lo quiera leerlo como si estuviera escribiendo tesis doctorales o en un sentido academicista, pues se equivoca. Blas Infante es una persona muy culta, es un intelectual profundo. Ya digo, basta con ver, yo tuve la ocasión cuando todavía alguna de las hijas vivía en su casa ahí en Coria, de conocer su biblioteca en aquel momento y bueno, aparte de que tenía libros en varios idiomas, porque él conocía bien y podía leer varios idiomas, eran de libros que, por ejemplo, en la lista de la biblioteca de libros prohibidos, pues había muchos de los que él tenía allí en su biblioteca. Pero él escribe con una función, con un objetivo. El objetivo de despertar la conciencia de los andaluces. Por tanto, es selectivo. Claro, le interesa básicamente aquello que tiene que ver con Andalucía, con el conocimiento de nuestra historia, con el conocimiento de las raíces de nuestros problemas colectivos y también cara a que los andaluces por sí pues solucionaran todo esto. Pero es un hombre muy abierto a lo que ocurre en el mundo. Claro, esta obra, este librito, es una muestra de ello. Su primer epígrafe, efectivamente, como se ha dicho, tiene que ver y está casi en la transcripción casi de una conferencia que dio a principios de noviembre del 18 aquí en Sevilla, pero luego pues va entrando en el tema de aquellos meses finales de la dramática la primera guerra mundial, ¿no? En aquel momento conocida como la Gran Guerra. Y en unos momentos en que hay esperanzas de que el final de esa Gran Guerra, que había sido una tragedia a escala universal, pues fuera la antesala de un periodo de paz, de la solución de los problemas principales que habían llegado a la guerra y, claro, esto se veía, al menos esa era la intención a nivel general, por la constitución, la creación de una sociedad de las naciones, donde, sus objetivos fundamentales fueran la garantía de la paz mundial, por una parte, y la garantía del reconocimiento de los derechos a la libertad de todos los pueblos, de todas las naciones, no solo de los estados, y la igualdad entre ellos. De ahí el que, pues Blas Infante vio en aquellos objetivos que, en una gran medida estaban contenidos en potencia en el punto 14 de la conocida como la doctrina Wilson, por el presidente de los Estados Unidos, la posibilidad, por una parte, de visibilizar Andalucía como pueblo, como nación, y por otra parte, pues el ahondar en los
elemento que hacía que Andalucía debiera estar en aquella sociedad de las naciones. Por tanto, el libro tiene, yo diría, dos vertientes muy imbricadas. Una de ellas es justamente cómo veía Blas Infante, y en ese sentido este librito es excepcional porque no se suele repetir en muchos otros, cómo veía lo que, con palabras de hoy, pudiéramos llamar el necesario nuevo orden internacional. Y cómo lo veía desde Andalucía y en relación con Andalucía, pero evidentemente no de una manera egoísta o de una manera cerrada, sino, bueno, el lugar de Andalucía en el nuevo orden internacional. Y claro, en ese sentido, él sigue, en principio, los elementos, los puntos de la doctrina Wilson, pero los profundiza, incluso los matiza, donde, por ejemplo, en aquellos puntos del programa Wilson se decía el que, bueno, hubiera un periodo de no más fabricación de armamentos. Él planteaba el desarme absoluto y total bajo el control de la sociedad de las naciones, por ejemplo. Él también hablaba, Blas Infante, de la libertad de los mares, y en ese sentido pues habría pues una serie de situaciones coloniales que dejarían de ser interesantes para las propias potencias coloniales, y ahí él aprovecha para hablar de Gibraltar como una humillación para Andalucía. Y él, cuando ahí en uno de los capítulos del libro se dirige también en colaboración con José Andrés Vázquez, que era otro andalucista importante de la época, al Congreso de la Paz, él dice que el Congreso de la Paz se dirija tanto a Inglaterra como a España para que Gibraltar sea devuelta a la integridad del territorio de Andalucía. Incluso él sugiere que España tiene algunas posesiones en las costas de Marruecos, que si de otra manera no se puede solucionar que Gibraltar se descolonice de Inglaterra, pues pudiera haber un tipo de trueque, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, en ese orden internacional, Blas Infante ahonda en el tema del derecho de los pueblos. Y claro, él se pregunta, ¿qué pueblos tienen derecho a decidir por sí mismos, autogobernarse? Es decir, lo que se ha llamado en el derecho internacional el derecho a la autodeterminación. Y claro, frente a quienes, recordemos que estamos hace un siglo, dividían a los pueblos en civilizados, bárbaros y salvajes, cosa que en la antropología, por ejemplo, pues estaba pues, encima de la mesa y era algo moderno. Él se enfrenta a eso y considera que todo colectivo, todo pueblo que manifieste su voluntad de regirse a sí mismo, independientemente de que fuera etiquetado como civilizado, bárbaro o salvaje, tenía derecho a decidir. Y tenía derecho a decidirse, señala Blas Infante, por referéndum, que es la forma de saber qué quiere la gente de un determinado colectivo. Claro, esas preguntas las hace Blas Infante en relación a lo que podríamos decir los cabos sueltos del programa Wilson. Y claro, la otra vertiente, la de la caracterización de Andalucía y la argumentación de por qué Andalucía era uno de esos pueblos que, por tanto, tenía pleno derecho a ser reconocido como tal y a ejercer esos derechos. Entonces, en varios capítulos del libro, Blas Infante repite algunas de las cosas que ya señalaba en Ideal Andaluz y que volverá a repetir en varios de sus obras, en cuanto a que considera que, bueno, él llega a decir que España es una nación cadáver, porque entiende que, digamos, se impuso de una forma violenta, de una forma no
pacífica a las nacionalidades ibéricas. Él habla, además, en esta obra de las nacionalidades ibéricas, que dice, despiertan de su letargo. Y dice textualmente que una de esas nacionalidades es Andalucía, porque su objetivo político, en ese sentido, era constituir lo que él, y lo dice textualmente en esta obra, los Estados Unidos de Iberia. Siguiendo, además, profundizando y matizando en los planteamientos confederalistas ya existentes en Pi Margall y otros en cuanto a, digamos, el no perder la soberanía, pero a su vez confluir con otras unidades políticas del mismo tipo, los pueblos, las naciones en un sentido. Y la sociedad de las naciones a nivel universal, pues también era o debía de ser, desde la óptica de Blas Infante, una especie de confederación de naciones. Él se opone, por ejemplo, frontalmente a la idea de que la sociedad de las naciones fuera un paso hacia una especie de gobierno del mundo. Él dice textualmente que la idea del gobierno del mundo es una idea salvaje que desconoce la realidad de la diversidad de los pueblos y de las naciones existentes. Pero él también señala que debe haber una cierta cesión de la soberanía de las naciones, de los pueblos, a esa organización universal, que debe de garantizar, por una parte, la libertad de los pueblos, pero también la igualdad entre ellos. Y claro, diríamos, a cambio de eso, pues habría una serie de facultades que tendría esa organización a nivel mundial justamente para avanzar en la garantía de la paz y de la igualdad entre los pueblos. Claro, Blas Infante era un soñador, sin duda, y un luchador, lo que no era un iluso. Y claro, veía, mientras escribía el libro, que algunas de las cosas que estaban pasando, pues no iban en esa dirección. De ahí que entre las primeras páginas y las últimas del libro, ahí se nota perfectamente una diferencia en cuanto a la actitud, en cuanto a la percepción de la posibilidad de ese ideal de la humanidad, que debía de ser o podía ser la sociedad de las naciones. ¿Por qué? Bueno, él lo dice claramente, porque, claro, la humillación de los vencidos en esa gran guerra por parte de los vencedores no anunciaba nada bueno en cuanto a periodo de paz. Ahí fue premonitorio, sin duda, lo que él planteaba. Y también él señala que las clases poderosas, no solo a nivel político, sino a nivel sobre todo económico, las clases poderosas no estaban por facilitar el desarme, por convertir industrias de guerra en industrias de artefactos de paz. Bueno, claro, para Blas Infante todo lo que tuviera que ver con la guerra y con lo militar tendría que ser sustituido. Incluso de forma más o menos irónica, dice que en el caso español, pues tantos militares pues podrían dedicarse, por ejemplo, a los registros de la propiedad de los pueblos, etcétera, etcétera, y ejercer sus valores contra los caciques, ¿verdad? Denunciando las trampas en cuanto a la realidad de las escrituras, etcétera, etcétera. Claro, entonces, a medida que va escribiendo el libro, hacia el final, va viendo que, bueno, la sociedad de las naciones no va a ser lo que podía ser y lo que incluso podría esperarse de la influencia del programa Wilson. Y claro, llega un momento en que ve la situación tan difícil que es cuando él escribe, yo creo, una frase que a veces puede ser malentendida o malinterpretada, como si Blas Infante hubiera sido una especie de devoto seguidista del presidente Wilson, ¿no? Cuando lo llama lugarteniente de Dios. No, lo que quiere decir es que solo Dios podía arreglar lo que parecía que ya no se podía arreglar, y si el presidente Wilson era capaz de imponerse a los otros estados vencedores y sobre todo a las clases poderosas,
pues sería una especie de Dios. Claro, no quiere decir que sería Dios y por eso lo pone como lugarteniente de Dios. Yo creo que eso mide ya el grado de frustración de Blas Infante cuando está escribiendo las últimas páginas del libro. Claro, entonces él dice, llega a decir al final del libro que la sociedad de las naciones tal vez sea un parto o quizás un feto sin vida y por tanto tal vez la propia sociedad de las naciones nacería muerta. Claro, esto no ya en este libro, sino en la producción posterior de Blas Infante va a tener una repercusión muy importante, porque claro, Blas Infante, que es desde un primer momento más bien antiestatalista, porque considera que el Estado es un poder de dominación, sea del tipo que sea ese Estado, pues claro, él lo que a una conclusión que llega es que el llamado principio de las nacionalidades, que estaba en la doctrina Wilson, etcétera, había sido utilizado, digamos, a la inversa, había sido desnaturalizado, y de significar que cada pueblo, cada nación tenía derecho, si así lo considerara, claro, a constituir su propio Estado, había sido, digamos, una especie de pantalla o de excusa para que cada Estado se autodefiniera como nación independientemente de que lo fuera o fuera, como en la mayoría de los casos ocurría y ocurre, una realidad política plurinacional. Y es precisamente por esa desnaturalización, por esa manipulación del propio contenido del principio de las nacionalidades, por lo que posteriormente Blas Infante recrea y formula el llamado principio de las culturas y sin negar, sino manteniendo evidentemente que Andalucía era una nación y por tanto tiene todos los derechos, pues fundamenta mucho más en el hecho cultural más que en el hecho político la propia existencia de Andalucía y del pueblo andaluz, como escribió al principio de los años 20 en alguna obra que en ese caso no llegó a publicarse hasta 60 años después, hasta los años 80. Pero por tanto, y termino, no quiero alargarme, este librito, La Sociedad de las Naciones, más allá de que es corto, más allá de que, se podría considerar incluso que internamente, pues a veces hay ciertos desequilibrios, etcétera, etcétera, refleja muy claramente el pensamiento blasinfantiano, refleja lo que era el andalucismo en aquellos tiempos y yo creo que explica muy perfectamente lo que algunos a veces han llamado vaivenes de Blas Infante. No, es que al constatar las teorías con la propia realidad de las cosas, pues Blas Infante va buscando nuevos argumentos para mantener unos mismos ideales y mantener unos mismos objetivos. Yo invito evidentemente a todos aquellos y aquellas que estén interesados Infante por el andalucismo histórico, pero también por Andalucía aquí, ahora, y por en qué grado, yo creo que mucho, siguen siendo aplicables muchos de los análisis y muchos de los planteamientos de don Blas, a leer este libro que, gracias a la colaboración del Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Blas Infante, de la que me honro en pertenecer a su patronato, pues se pone ahora, digamos, a la lectura, yo diría que obligada, de los andaluces que tengan o que quieran tener conciencia de serlo. Muchas gracias, Isidoro. Yo me sumo también al requerimiento de que lo lean, porque es subjetivo e interesante muchas de las cuestiones que se plantean en el mismo y que ha adelantado Isidoro. Bien, pues vamos a pasarle la palabra a Francisco Acosta, el autor del estudio introductorio. Francisco, quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues empezar, como no puede ser de otro modo, con los preceptivos, obligados y justos agradecimientos
En primer lugar, al Centro de Estudios Andaluces, la persona de su director, de Tristán Pertíñez, que está aquí. Inmediatamente agradecer a Salvador Cruz Artacho como director de la colección que tan atinadamente está reeditando las obras de Blas Infante anotadas, y después a Alicia Almarcegui, a Eva Cataño, a Rafael Corpas, por su buen hacer y por su paciencia conmigo, y en general, bueno, al centro por haber pensado que yo podía contribuir con alguna dignidad y al criterio al estudio crítico de esta obra que nos convoca hoy aquí. Bueno, como reza el subtítulo de mi estudio introductorio, ya se ha dicho, pues la intención del mismo es hacer proporcionar algunas claves de lectura, algunas claves de comprensión de la obra La Sociedad de las Naciones de Blas Infante, y obviamente, pues en la medida en que eso ha sido así, pues también el estudio introductorio traduce una valoración y un análisis del alcance y del significado de esta obra de Blas Infante. El estudio introductorio se articula en dos planos, en dos perspectivas. Una primera introductoria, más breve, donde nos detenemos rápidamente un poco en la peripecia vital de la obra. Bueno, es una peripecia un tanto particular, como ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, y el grueso del estudio está dedicado a analizar el cuadro de factores internos y externos que explican la creación de la Sociedad de las Naciones. Es decir, por qué y con qué objetivos pues Blas Infante da a la luz este texto al final de 1918. Respecto a la primera cuestión, a la primera perspectiva, esta cuestión de la peripecia vital de la obra, bueno, ya se ha dicho que La Sociedad de las Naciones es una obra un tanto peculiar, particular. Yo tengo anotado aquí como adjetivo o como sustantivo que es una obra no desconocida, obviamente, sino yo creo que es una obra desapercibida. Es una obra que ha pasado desapercibida. Quizás sea el término que mejor defina la particularidad de La Sociedad de las Naciones. Bueno, como sospechamos en nuestro estudio, además creemos que en su momento fue muy poco difundida, si es que llegó a serlo, por una serie de circunstancias que tienen que ver con cuestiones de oportunidad, de coyuntura. Yo creemos que cuando la obra ve la luz a mediados del siglo XIX, porque nos consta que llegó a estar publicitada en prensa, en la Andalucía se da noticia de que ha aparecido la obra La Sociedad de las Naciones de Blas Infante. Hay una noticia de primavera del año 1919, si mal no recuerdo. Sin embargo, yo creo que la obra no llegó a circular, porque, como ya se ha dicho aquí, la situación política a mediados del año 1919 es radicalmente diferente a la que ha alumbrado la obra, y la obra ha quedado rápidamente desfasada en muy pocas semanas, y nosotros sospechamos, sin poder comprobarlo, que Infante pues no permite o no propicia la circulación de la obra ni siquiera en la época, y de ahí que el único ejemplar que contemos pues sea el de la Biblioteca Nacional, al que llega por la obligada política de depósito de todas las obras que se editan en España. Bueno, con ser esto sorprendente, lo es todavía más que la obra no se recuperase después, en la segunda fase de despegue del andalucismo político, ya a finales de los 70, principios de los 80, y sobre todo cuando ya hay una profundización intensa en el pensamiento y en la obra de Blas Infante por parte de las ciencias sociales en general, ¿no? Bueno, pues en ese momento tampoco se repara significativamente en la obra, ¿no? Sí aparece referida, muchas veces sin haberse leído. Nuestra tesis es que el único que lee la obra en los años 70 es Manuel Ruiz Lagos. En su obra El andalucismo militante es el que la refiere con cierta... y la cita, lo que demuestra que la ha manejado, pero a partir de ahí son citas secundarias. Con lo cual, buena parte del contenido y de la esencia de la obra, que tiene indudable interés, pues no ha llegado a nosotros, está muy desvaído, está desapercibido, como decía antes. Bueno, y eso pues llama la atención en la medida en que, como ha dicho Isidoro ya,
y así lo creo yo también, es una obra relevante, es una obra relevante desde el vista teórico, desde el punto de vista doctrinal. Después de Ideal Andaluz, publicado en 1915, esta es una aportación de cierta densidad ideológica, de cierta densidad doctrinal. Bueno, si nos remitimos, ya lo ha hecho también Tristán al principio, a la tríada del lema andalucista, de Andalucía por sí, España y la humanidad, esta obra podríamos decir que es la que se ocupa de esa tercera pata del trípode, que es la humanidad. ¿Cuál es el proyecto político de la humanidad? En el contexto, lógicamente, en el que se ha escrito, un contexto determinante, como ahora veremos, y qué encaje tiene Andalucía en ese contexto, en ese proyecto político de la humanidad, porque en efecto la Sociedad de Naciones no es ni más ni menos que eso, es una propuesta de encaje de Andalucía en un nuevo orden mundial que se avizora, que se anhela, que se proyecta como deseo, como ideal, como otro ideal después de la catarsis, del desastre pavoroso, absolutamente, de la conmoción social, del trauma colectivo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues como ocurre después de las grandes crisis, de las grandes catarsis, pues algunos o muchos son capaces de ver la posibilidad de un mundo mejor. Bueno, y en este contexto Blas Infante alza la mano para reclamar un lugar en ese mundo mejor para Andalucía, un lugar en el inminente concierto de una nueva sociedad mundial, de un nuevo orden mundial. Bueno, con todo esto, bueno, siendo esta una propuesta indudablemente actual para la época, sin embargo, los mimbres que utiliza, los elementos conceptuales y teóricos que utiliza Blas Infante en su obra, en su propuesta, no son nuevos, ni son originales. Muy en síntesis, no voy a explicar ahora toda la construcción que hace Blas Infante en su obra, pero muy en síntesis podemos decir que lo que plantea Infante, lo que pergeña en la obra Infante es un nuevo orden mundial construido piramidalmente, de abajo arriba, a partir de la agregación sucesiva de unidades, desde las más básicas, la familia y el municipio, pues en sucesivas agregaciones plenamente democráticas y libres, se van confederando hasta converger en una unidad superior o suprema, que sería esa sociedad de las naciones, ¿no? Articulación de un ámbito, si no de Estado universal, efectivamente no de Estado universal, pero sí de federación universal, de instancia o de ente supremo llamado a garantizar ciertas condiciones de vida del conjunto de la humanidad y de convivencia del conjunto de la humanidad hasta conseguir o alcanzar el fin de la historia. No se nos olvide, en esta obra aparece claramente planteado otra idea característica del pensamiento infantiano, hasta el fin de la historia de la cracia universal, es decir, ese estadio, esa antesala de la Arcadia feliz, que será la cracia universal, viene precedido precisamente por esta fase de la federación o confederación. En realidad, aquí nos encontramos siempre entre la ambivalencia terminológica de Infante respecto a la federación y la confederación, pues de la sociedad de las naciones o de la federación universal. Y Andalucía pues sería un elemento más de los agregados que compondrían esa pirámide de federaciones y de confederaciones sucesivas y simultáneas. Bueno, esta construcción infantiana tiene una raíz clara en el pensamiento del federalismo andaluz de Fernando Garrido, por ejemplo, más claramente en los planteamientos y el pensamiento de Pi Margall, al que él reconoce como su maestro, por citar solo algunos de los referentes muy claros. Federalismo, confederalismo, universalismo, diacracia, pues como digo, son mimbres ideológicos e ideas que Infante ya ha planteado en obras anteriores
y en otros textos anteriores. Si bien quizás no de manera tan sistemática y ordenada, y me interesan remarcar las comillas cuando digo sistemática y ordenada, como lo hace en esta obra que nos ocupa, en la Sociedad de Naciones. ¿Y qué es lo que impulsa a Blas Infante ahora, precisamente, en 1918, a sintetizar estos elementos que ya están presentes en su andalucismo en la obra que nos ocupa? Bueno, por lo que impulsa a Blas Infante ya se ha señalado aquí, es una cuestión de oportunidad, una cuestión de oportunidad política, que no es otra que la situación del mundo durante la Primera Guerra Mundial y sobre todo en el escenario de la inmediata posguerra mundial, de la primera posguerra mundial. Y en este contexto lo que nos interesa a nosotros señalar son dos elementos que marcan, que definen, que se barajan en este contexto de la sociedad futura, inmediatamente posterior a la guerra, y que bueno, pasan a ocupar un lugar central en el debate internacional del futuro posbélico, que es el concepto de sociedad de las naciones, entendido como un organismo supranacional, como una instancia supranacional, capaz de ordenar en el futuro las relaciones entre los elementos agregados, entre los estados, evitando, pues, obviamente, que se pueda repetir la guerra y evitando o conjurando las causas que habían provocado la Primera Guerra Mundial. Y el otro elemento fundamental es el que ya se ha señalado, el principio de las nacionalidades. Un principio, bueno, un principio vago, impreciso, confuso incluso, pero que se interpreta como el derecho de toda nacionalidad a tener un Estado propio. Ambas ideas, en el contexto de 1918 y en el contexto de la obra de Blas Infante, pues aparecen asociados, aparecen capitalizados casi por el proyecto de paz del presidente norteamericano Wilson, el gran vencedor de la guerra, el que de hecho impone a los aliados franceses e ingleses su proyecto, el proyecto de paz en torno a estos elementos, en torno a estos ejes, en torno a estos conceptos de la sociedad de naciones y del principio de las nacionalidades. Y bueno, Wilson, como ya se ha dicho, está muy presente, tiene mucho peso en la obra de Blas Infante. Ya se ha hecho referencia aquí a cómo lo cataloga él como con cierta idealización, ¿no? Incluso como el lugarteniente de Dios. En la Sociedad de Naciones, por lo tanto, Blas Infante lo que hace es encabalgar, dimensionar el proyecto andaluz en un proyecto de federación universal de la humanidad, que pareció entonces posible para algunos. Enseguida, en cuanto se ponen en marcha las conversaciones de paz de París, en los primeros meses del año 19, pues ya las esperanzas, los anhelos y las expectativas de la mayoría pues empiezan a desvanecerse, y tantas expectativas generadas a lo largo y ancho del mundo pues solo podían estar llamadas a frustrarse, y en efecto así fue para Infante, puesto que en París no apareció nada ni lejanamente ni remotamente parecido a lo que Infante pergeña en la Sociedad de las Naciones. Pero, en todo caso, a través de esta obra, Infante incorpora, ¿no?, asocia el andalucismo al debate internacional sobre la guerra, al debate internacional sobre la paz. Y esto es un elemento que a mí me parece relevante, ¿no? Como el andalucismo, a través de esta obra de Infante, y no lo fue más en la medida en que la obra, como decimos, no fue muy difundida, pero sí, como digo, Infante asocia el andalucismo a toda esa miriada muy diversa, muy plural, muy amplia de propuestas de futuro que se han ido presentando, que se han ido proponiendo en el marco de la sociedad internacional, y que abarcan bueno, propuestas muy diferentes, desde un reformismo moderado que confiere a la futura sociedad de naciones una labor puramente arbitral entre estados, a propuestas más radicales de un reformismo o de una reformulación integral del orden mundial en base a una estructura federal y plenamente democrática del orden global. Entre estas últimas propuestas serían entre las que yo encuadraría la propuesta infantiana, una propuesta radical, radicalmente democrática, o pasando por las pretensiones de nacionalismos
más o menos excluyentes o más o menos etnicistas, que vieron en el principio de las nacionalidades pues la legitimación de sus posiciones y de sus pretensiones más o menos exclusivistas. Bueno, la obra de hecho demuestra cómo Blas Infante conocía, como ya se ha dicho, conocía con cierta profundidad estos debates. Con el grado de conocimiento y de información posible para la época, que era limitado, obviamente no son los medios de hoy, Blas Infante, a través de esta obra, La Sociedad de las Naciones, como digo, demuestra conocer los debates y las principales posiciones internacionales que hay respecto a toda esta cuestión, si bien, no paradójicamente, pero sí sorprende quizá nos hubiera gustado ver reflejadas que conocía algunas de las posiciones doctrinales, teóricas, propuestas más cercanas a la suya. Sin embargo, como las federalistas americanos, por ejemplo, radicales, los demócratas radicales norteamericanos, que tienen posiciones bastante parecidas a las que Infante plantea. Sin embargo, no hay rastro de que en la obra de que Infante las conociera. Bueno, el estudio introductorio pretende ser una perspectiva amplia y yo creo que bastante documentada de este panorama, ¿no? Del panorama ideológico del final de la guerra y de la inmediata posguerra, que es el que explica y confiere sentido a la obra La Sociedad de las Naciones, a la obra que nos ocupa aquí. Porque ciertamente, insisto, La Sociedad de las Naciones proyecta políticamente el andalucismo en el contexto internacional, incardina el andalucismo en el contexto internacional de la posguerra mundial. Pero la obra tiene otro plano de comprensión desde nuestro punto de vista, también significativo, que es el plano interno, los factores las variables más característicamente internas de la situación política española del año 18 y casi, si se me apura, del último semestre, de la segunda mitad del año 1918. Bueno, obviamente las expectativas desatadas por el wilsonismo, entendiendo por wilsonismo un proyecto en el que se barajan, bien es cierto de manera inconcreta, esos dos elementos de una sociedad de las naciones, es decir, una instancia supranacional y esa otra idea del derecho de las nacionalidades a un Estado. Pues bien, obviamente el wilsonismo no solo va a impactar significativamente en el andalucismo, como lo demuestra la obra que tenemos a bien ocupar hoy, sino que también lo va a hacer con fuerza en otros territorialismos ibéricos, ¿no? O en otros nacionalismos ibéricos o estatales, si se prefiere, especialmente en el más activo y articulado de los territorialismos hispanos, que no es otro que el catalán, ¿no? La escalada, Cataluña está viviendo en el segundo semestre, desde el verano de 1918, lo que se conoce como la campaña autonomista, que arranca en el verano de 1918 y que va a culminar a finales del año 18 con un proyecto de estatuto catalán sobre la mesa, con un proyecto de discusión programado por el Congreso de los Diputados para enero sobre esta cuestión, sobre la cuestión catalana, sobre la cuestión de la autonomía catalana, sobre la cuestión de las pretensiones autonomistas catalanas. Finalmente, como sabemos, ese debate no se llevará nunca a cabo, puesto que se cierra el Parlamento por la huelga de la canadiense a finales de enero, principios de febrero, y el debate nunca llega a celebrarse. Bueno, en definitiva, esta secuencia, que no podemos pormenorizar obviamente aquí, pero que en el estudio sí aparecen alguna información, algunos datos más, pues esta secuencia va a condicionar la agenda de todos los territorialismos estatales, el del andalucismo incluido. Todos, tanto el vasquismo o el nacionalismo vasco, como el galleguismo, el andalucismo, etcétera, se ven obligados a acompasar su agenda a la agenda catalana y a fijar sus posiciones, ¿no? En un intento de no quedar descolgados y de aprovechar, lógicamente, la ola catalana. Bueno, hay que recordar que en este momento, esto que nosotros llamamos aquí los territorialismos, para englobar a una serie de movimientos
de diferente naturaleza y con diferentes matices, pues en el contexto de la monarquía centralista española del 18, la monarquía caciquil, la monarquía liberal, la monarquía resistente al cambio, a la regeneración, pues los territorialismos son percibidos como impulsos de regeneración, como impulsos de progreso, como impulsos de democratización. Bueno, pues en este sentido y en este contexto, obviamente, la Sociedad de las Naciones es una respuesta y un posicionamiento del andalucismo a la cuestión territorial interna en estos términos que yo acabo de resumir apresuradamente aquí. Bueno, alguna otra, por ir ya muy rápido, alguna otra de las ideas que hay en el estudio introductorio en este sentido es el que tiene que ver con lo que la Sociedad de las Naciones supone de matización a ese supuesto giro nacionalista del andalucismo a partir del Manifiesto de Córdoba. Recordemos que el Manifiesto de Córdoba es de 1 de enero de 1919. Bueno, el Manifiesto de Córdoba es el hito que los analistas señalan como marcador de ese supuesto giro de lo que serían posiciones regionalistas o puramente andalucistas a posiciones más nacionalistas. Bueno, pues a la luz de la Sociedad de las Naciones y de los planteamientos que hay en la Sociedad de las Naciones, pues yo creo que esto propicia elementos para reconsiderar, para releer, para una relectura de ese supuesto giro del andalucismo hacia posiciones nacionalistas. Para concluir, si hemos dado la impresión en nuestra exposición y en las anteriores de que nos hallamos ante una obra redonda, acabada, perfilada teórica e ideológicamente y metodológicamente, el lector, desde luego, no la reconocerá cuando la lea. Estamos en un texto de lectura a veces no ni siquiera fácil, un lenguaje, bueno, más decimonónico que actual, a veces engolado, alambicado, una obra a menudo contradictoria, a veces confusa, desde mi punto de vista, por ejemplo, y sin abrir otra vía de debate, la cuestión de la reclamación de Gibraltar es muy contradictoria, es muy desconcertante, una obra construida además a partir de retales, de textos diversos y a veces desmañadamente cosidos. Sin embargo, es una obra que tiene indudables valores, ya se han señalado algunas, insistir solamente en algún otro, como es una obra que testimonia desde el sur andaluz de Europa, pues los anhelos de amplios sectores sociales que creyeron posible un mundo mejor después de la Primera Guerra Mundial y que no tardarían en darse cuenta de que aquello fue una ilusión, porque el mundo de entreguerras es sin duda una de las coyunturas de la historia de la humanidad más terribles, ¿no? Es también una obra clarificadora del pensamiento infantiano, ya se ha dicho aquí. Yo creo que la Sociedad de las Naciones proporciona cierta fluidez al pensamiento infantiano. Lo arista o lo rebaja de las aristas más anfractuosas que se han atribuido al pensamiento infantiano. Yo creo que le proporciona una cierta continuidad, sobre todo antes del apagón del año 23, con la dictadura de Primo de Rivera, donde ya sabemos que, bueno, ahí parece que hay un cierto paréntesis en la producción política de Blas Infante. Y con todo, para nosotros, la modernidad y el interés actual de la Sociedad de las Naciones, del texto, radican en su decidida y radical posición democrática y en su perspectiva universalista del futuro y de la política. Una perspectiva universalista del futuro humano sobre el planeta, un enfoque yo creo que plenamente pertinente hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Bueno, a partir de ahora, o creo que desde hace unos minutos, está abierto el chat para que, bueno, pues todos y todas las asistentes al acto pues puedan, si así lo estiman oportuno, pues hacer las preguntas o consideraciones a los dos autores del prólogo y estudio
introductorio, ¿no? Yo simplemente, y esperando a que bueno, empiecen a fluir las cuestiones, hacer una aclaración que un olvido al principio, y es que bueno, pues la obra también va acompañada como ha ocurrido en otras anteriores, de un anexo tal, en donde se recogen bueno, pues textos de Blas Infante producidos en el mismo contexto, ¿no?, en el que se escribe la obra, y que yo creo que ayudan también bueno, pues a esa labor de contextualizar la lectura por parte de, bueno, pues de quien que acceda por primera vez al libro, y creo que bueno, pues complementa perfectamente no solamente la obra, sino también bueno, pues el prólogo y el estudio introductorio, ¿no? Y bueno, pues para romper un poco el hielo, ¿no? Y teniendo un poco presente bueno, pues, las tensiones, ¿no?, que tenemos bueno, en el entorno más actual entre universalismo, etnicismo bueno, pues preguntarle a los dos o al que quiera tomarme la palabra, bueno, pues esta relación como, ¿por qué? Al hilo de, bueno, pues de leeros el prólogo y el estudio introductorio, y también de escucharos ahora, creo que bueno, pues esta relación al fin y al cabo está de una manera u otra también presente, ¿no?, pues en las preocupaciones y en el propio escrito, ¿no?, de Infante, ¿no? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que la obra es un reflejo de que esa potencial contradicción es perfectamente salvable. Claro, en este librito, Blas Infante se declara, diríamos, utilizaríamos una palabra que no entonces no se utiliza mucho, pero bueno, diríamos soberanista, muy claramente, pero a su vez es universalista. Claro, en ese sentido yo creo que él es dialéctico, sin duda, porque casi toda su obra es dialéctica. Él a veces ha sido acusado, comentado que tenía ciertos esencialismos, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, en una de las páginas del libro, él protesta de la consideración de que Andalucía sea simplemente Al-Ándalus, y plantea que Al-Ándalus fue la continuidad básicamente de lo anterior, de lo grecolatino fusionado con lo autóctono anterior. Bueno, quiero decir que Blas Infante yo creo que era suficientemente inteligente, era un intelectual y un político, por eso también él no era un académico, no sé, por tanto creo que la contemplación de su obra se puede hacer desde la academia, pero no como si fuera a otro académico o entre académicos. Esta obra yo la he calificado de alegato, es un alegato con una gran oportunidad, como señalaba Francisco Acosta, aprovechando la oportunidad de ese momento para, por una parte, profundizar en su argumentación andalucista, en por qué Andalucía era un pueblo, una nación, y por tanto a todos los derechos que cualquier otra, y por otra parte profundizar, incluso corregir el programa Wilson, porque en fin, si en esta obra Blas Infante se hubiera reducido a transcribir el programa Wilson, pero no, él ve que el programa Wilson en una serie de aspectos pues está muy abierto, tiene muchos flecos, no se concreta y se hace preguntas y él la responde. Yo creo que de ahí que el andalucismo, por lo menos el andalucismo blasinfantiano y el que, bueno, de quienes estamos en esa línea, es un nacionalismo, sin duda, pero universalista, es decir, nada parecido a posibles nacionalismos
exclusivos, excluyentes, ombliguistas, etcétera, etcétera. Yo creo que esto no se puede razonablemente decir de Blas Infante ni del andalucismo que tiene la raíz en Blas Infante, porque no es así. Ahora bien, que sea universalista no significa de ninguna manera que se disuelva, digamos, lo propio. Es al contrario, digamos, son dos patas de algo que se imbrica muy dialécticamente y que, bueno, pues está, que tiene también en la tradición política andaluza desde el siglo XIX, ¿no? Cuando se habla de la Constitución de Antequera son las constituciones, claro, para los municipios, para las comarcas, llamados entonces cantones, para Andalucía, y claro, este es el paso siguiente. Andalucía fuera autónoma y soberana, como se dice en aquella Constitución, pues bueno, ¿y el mundo qué? Bueno, pues ahí, claro, la oportunidad parecía que podía ser esa, fue un primer gran fracaso, el segundo es de la actual Organización de las Naciones Unidas, que también su primera párrafo de Constitución es nosotros los pueblos, pero después tampoco son de las naciones, sino de los estados. Pero, en fin, esto lo vio ya Blas Infante y bueno, claro, pues reaccionó. Pero reaccionó no negando el otro polo, ¿verdad? Sino profundizando en la relación entre los intereses de la humanidad. Yo creo que a mí me gusta también más hablar de la humanidad más que del universo, porque bueno, el universo es grande y el planeta es muy pequeño, ¿no? Y somos así de arrogantes los que nos llamamos sapiens sapiens y todo eso, ¿no? Bueno, a nivel planetario o a nivel mundial, si se quiere, pero claro, eso como resultado de la adhesión, de la libre adhesión de las unidades fundamentales que para hablar antes pues son los pueblos, pues son las naciones. Es decir, que es una potencial contradicción que en la realidad, tanto teórica como política, hay quienes se sitúan de una forma muy radical en un polo o en el otro polo. No, Blas Infante y el andalucismo histórico, por lo menos la de todo eso, pues se sitúa en una relación dialéctica entre ambos polos. Sí, bueno, sí, sí, Salvador, ¿puedo intervenir? Sí, no, digo brevemente porque ahí se me están acumulando y les tengo que hacer. Vale, bueno, no, rápidamente en torno a esta cuestión de la dialéctica entre etnicismo y universalismo, bueno, señalar alguna cosa es que en el caso de Blas Infante esta dialéctica parece especialmente atildada en la medida en que sus posiciones pues son claramente o en la medida en que el énfasis de su universalismo es característico de sus posiciones políticas, del andalucismo político. En esa medida, el contraste con las posiciones etnicistas bueno, aflora más claramente que en otros postulados, ¿no? Sin embargo, creo que sí hay debate. Creo que las dos cosas son ciertas y que en el pensamiento de Infante conviven posiciones declaradas y resueltamente democráticas y universalistas con posiciones que hoy día están calificadas o se podrían calificar como de nacionalismo culturalista o con un nacionalismo etnicista. Él no pudo resolver la contradicción, si es que la percibió, cosa que tampoco está muy clara, por lo menos él expresamente nunca declara que tenga un problema ahí, y no sé si podremos resolverlo, seguramente no. Pero incluso La Sociedad de las Naciones, que es un texto decididamente universalista, más meridiana y claramente universalista desde mi punto de vista, incluso hay algunos tics o algunos elementos que remiten a la diferenciación entre diferentes tipos de humanidad, ¿no? Bueno, no podemos entrar en esta cuestión, pero yo invito a los lectores a que retengan esta cuestión y que traten de advertirlo en la lectura del texto. Muy bien. Bueno, voy a intentar, se acumulan y voy a intentar, bueno, pues gestionar un poco el tema de las preguntas, convirtiéndome yo un poco en portavoz de lo que están escribiendo en el chat para trasladarla tanto a Isidoro como a Pico. Mercedes de Pablos
Francisco, fundamentalmente lo que plantea incide sobre la dimensión pacifista de precursor, y en contraste con, bueno, con lo que ella plantea como el fervor guerrero de la época, y bueno, y lo que viene a preguntar es si no es un precursor, ¿no?, de las posturas pacifistas, incluso por tanto de posturas que se podrían asemejar a las declaraciones de los países no alineados, ¿no?, que luego evidentemente se plantearán en un contexto diferente de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, en primer lugar, saludar a Mercedes. Me alegro de saludarla y de que de que comparta estos minutos con nosotros. Bueno, respecto a la cuestión que plantea, bueno, un precursor, yo no lo percibo como un precursor en ese sentido, más bien él comulga o comparte de una posición pacifista que tiene un eco y un cauce amplísimo. En España se percibe con menos claridad, porque aquí durante la guerra domina más el debate entre aliadofilia y germanofilia que el debate pacifista, que sí es, sin embargo, sí es muy intenso en el resto de Europa. Y respecto a la cuestión que plantea ella de los movimientos de los países no alineados, pues no va desencaminada, porque efectivamente uno de los asideros teóricos y doctrinales del movimiento de los no alineados va a ser precisamente el principio de las nacionalidades, ¿no? Eso se tendrá una segunda juventud, por llamarlo así, precisamente en todo el proceso de descolonización después en la segunda posguerra mundial ya, donde volverán a entrar en liza este principio de las nacionalidades que Blas Infante baraja en su libro en este libro de la Sociedad de las Naciones. Bien, si no me equivoco y no estoy gestionando mal esto, Isidoro, querías tú apuntar algo, ¿verdad? Sí, gracias. Es que hay un párrafo en el libro que me parece que contesta plenamente en palabras mismas de Blas Infante, no en los que interpretemos a Blas Infante, todo esto. Él escribe: conviértanse en mercantes los buques de guerra, fúndanse cañones y fusiles y funcionen las fábricas de guerra como forjas de industrias de vida y útiles de labranza, porque lo que se necesita no es un ejército de guerreros contra el hombre, sino una buena milicia de maestros, una milicia de guerreros contra la fuerza ciega de la ignorancia. Además, en España se ofrece a los militares una más útil ocupación que hacer la guardia en inservibles cuarteles. El catastro de la riqueza pública los llama. Ellos pudieran ejercer otra función, oponiendo la disciplina y el amor patrio a los requerimientos del cacique ocultador. Yo creo que en esta frase nos dibuja un Blas Infante claramente pacifista, incluso antimilitarista, pues muy rotundamente. Bien, gracias. Paso a la siguiente. Alicia plantea los intelectuales de la época que teorizaran sobre el universalismo y la sociedad de naciones. Bueno, en el estudio introductorio se hace relación, bueno, no completa obviamente, pero sí se da pormenor de toda esta movimiento, o de hecho de los diferentes movimientos, las diferentes tendencias que preconizaron el pacifismo, el universalismo y que impulsaron la idea de la sociedad de naciones. La idea de la sociedad de naciones no se la inventa Wilson, la capitaliza políticamente Wilson y la proyecta decisivamente Wilson en su programa de paz, pero es una idea, bueno, que tiene una cierta tradición. Incluso en el estudio introductorio se hacen referencias a, bueno, a rastros y a vestigios de esa misma idea en la Edad Media, es decir, que, bueno, no es una idea nueva, es una idea que cobra una extraordinaria vitalidad en el contexto en que estamos hablando, pero ni siquiera Wilson es el padre de la criatura, la idea de la sociedad de naciones, como digo, pues va a ser defendida en diferentes y muy variadas versiones desde muchas perspectivas ideológicas, desde muchas perspectivas políticas, especialmente a partir del año 14, pero ya antes
Bueno, recordemos, por citar un referente que todos conocemos, inmediato, claro, las conferencias de paz de La Haya, ¿no? Ahí ya está la Sociedad de Naciones encima de la mesa. Ya hay un proyecto con cierto desarrollo de establecer algo parecido a una Sociedad de Naciones, pues La Haya a finales del siglo XIX, por citar solo un precedente muy directo y muy cercano. Bien, pues continúo. Ángel Duarte se sorprende del retraimiento de Infante en relación a la visita de y porque hay otros alegatos, ¿no? Que podrían traerse a colación, y pregunta a qué se atribuye o qué atribuís el desentenderse, plantea entrecomillado, o respecto a la publicación, a la publicitación de su trabajo Bueno, yo ahí tengo una hipótesis, y es que a mediados del año 19, cuando el trabajo sale de la imprenta y está en las cajas para ser distribuido, el trabajo ha quedado desfasado. Es decir, lo que hace Blas Infante ha quedado desfasado como propuesta política, es decir, como proyección política. Él, a finales del siglo XVIII, como tantísimos otros, bueno, hace una proyección política de futuro en torno a lo que debería ser la Sociedad de Naciones, lo que podría ser la Sociedad de Naciones, al ideal, a su ideal de la Sociedad de Naciones. Eso 3 meses después, en principios de marzo del año 19, está completamente dibujado. En las conferencias de paz de París, pues ya no queda nada de eso. Es decir, en ese sentido el libro, bueno, se ha quedado antiguo, ni siquiera como denuncia de la malversación del ideal de la Sociedad de Naciones, pues yo creo que Infante no le encuentra valor, ¿no? Y yo esa es la única explicación que le veo a que el libro no llegara a circular, porque aunque se publicita, la publicación no llega a circular. No llega a circular porque no hemos encontrado ni en el año 19 ni en el 20 ni una sola reseña en prensa del contenido de la obra. Y esto sí era muy habitual. En la época, bueno, cuando sale un libro, la prensa cercana y tal, pues hay referencias a la síntesis del contenido, entre alguna entrevista, en fin, las formas de publicidad propias de la época. Esto que es habitual en otros libros, no solo de Infante, sino en la publicística editorial, la Sociedad de Naciones no existe. Y eso me hace pensar que el libro no se distribuye. Otra cuestión es por qué después, en la segunda fase, a partir de los años 70, tampoco despega el libro. Bueno, ahí una vez más, pues solo podemos movernos en el terreno de la hipótesis. Yo creo que a la altura de los años 70, cuando Ruiz Lagos lo lee y lo glosa, la dimensión universalista del libro quizás no es la que más interese a la proyección del andalucismo político. Entonces, es solo una hipótesis explicativa. Y desde luego yo apostaría casi con total seguridad a que, aparte de Ruiz Lagos, nadie más lo lee. La gente que lo cita a través de la glosa que hace Ruiz Lagos. Bien, Isidoro, querías apuntar, ¿no? ¿Alguna? No, sí, muy brevemente. Yo creo que aparte de esa hipótesis de Francisco, de esas hipótesis, habría que tener en cuenta que en el año 19 el movimiento andalucista está en plena efervescencia y en plena actividad política. Quiero decir que el orden de prioridades, pues teniendo en cuenta que evidentemente había ocurrido el parto con el feto, para utilizar las palabras de Blas Infante, de lo que fue la Sociedad de las Naciones, no era urgente en el asunto. Ahora, yo lo que no estaría de acuerdo es en considerar que la obra, una vez que la Sociedad de Naciones nació como nació, pues ya estaba fuera del tiempo, etcétera, etcétera. En la obra hay todo un proyecto de orden universal o mundial, para seguir las palabras que antes yo decía. Y eso seguía vigente. Seguía vigente entonces, y yo me atrevo a decir que en gran medida, o por lo menos una serie de aspectos y de elementos, pues sigue vigente hoy. Es decir, no es que el libro careciera ya de función, etcétera, etcétera,
sino yo creo que hay quizá un cierto cortoplacismo de quienes están en la actividad política, aunque no sea de partido en este caso, ¿no? Pero en lo que significaron, bueno, las agitaciones campesinas andaluces y todo el andalucismo ahí, en una gran parte del andalucismo ahí también embebido en aquello, etcétera, etcétera. Bueno, pues se dejó más o menos dormir el libro y ya, claro, luego vino la dictadura Primo de Rivera, etcétera, etcétera. Y en lo de los años 70 yo la hipótesis no la sigo así lo mismo, porque si se echa en falta de los tres elementos, Andalucía, España, la humanidad, falta alguno en el libro, es del segundo. Y cuando se cita el segundo, se cita con una dureza pues tremenda. Quiero decir que yo no creo que fueran intereses políticos de quienes en aquel momento, bueno, pues representaban una cierta revival del andalucismo, sino yo creo que en gran medida fue la ignorancia del propio libro. Estoy de acuerdo que aquello prácticamente no lo leyó, no lo leímos prácticamente nadie porque estaba, bueno, pues perdido. Se sabía que existía, pero no mucho más, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir más las cosas más que una especie de consideración de oportunidad política en tal sentido o en tal otro, porque además en el libro hay una reafirmación muy fuerte, muy contundente, etcétera, de Andalucía y de Andalucía como nación. A lo mejor a alguno era lo que le molestaba en aquel momento de lo que se llamaban andalucistas en aquella época. Muy bien. Bueno, sigo. Manuel Ruiz Romero sigue sobre el mismo tema, el tema bueno, pues el conocimiento y el interés que suscita el libro y la publicación del prensa andalucista y demás, pero centra su pregunta por ir porque tenemos, bueno, bastantes preguntas todavía, bueno, por ir abreviando, su pregunta es si se puede plantear al hilo del documento de Infante que defiende el derecho a autodeterminación en el contexto europeo y dentro de lo que él entiende que son los Estados Unidos de España. A ver, yo creo que, bueno, clarísimamente se lee en el libro. Él, digamos, frente, bueno, a algo que es muy posterior a aquella época, ¿no? La consideración de que la autodeterminación, etcétera, sería algo restringido a pueblos en una situación de colonialismo clásico, etcétera, etcétera. Blas Infante aquí su pensamiento lo deja muy claro. Todos los pueblos sin excepción. Incluidos los de Europa, entre otras cosas, porque en Europa se estaba, digamos, cocinando la creación a partir de la existencia de determinados pueblos que estaban englobados en estados, en imperios, el imperio austrohúngaro básicamente, etcétera, etcétera, la propia conversión en estados. Lo que ocurre es que ¿a qué pueblos benefició, por decirlo de alguna manera, eso? A los pueblos que, digamos, el que se convirtieran en Estado, el que se les reconociera como tales naciones para constituir en Estado, interesaba a las potencias vencedoras. Claro, no interesaba a otros que estuvieran dentro de los no vencidos. Claro, esa es la diferencia. Pero Blas Infante, cuando se pregunta qué pueblos entonces tienen el derecho a decidir por sí mismos y cuál es la forma de esa decisión, esto se hace esas preguntas y las contesta muy clara y muy sencillamente. Ahí no hay confusión posible. Todos los pueblos que por historia o por necesidad, como él dice, o por consenso democrático de sus componentes, pues tienen el derecho a decidir y además dice mediante referéndum a si consideran que tienen que adoptar estructuras estatales o cualquier otra. Ahí lo deja bien claro y no restringe en absoluto al colonialismo clásico, etcétera. Ese es un invento después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, cuando ciertos estados no tienen más remedio que ceder ante el empuje a las luchas de los pueblos del llamado entonces Tercer Mundo, pues decir sí, eso sí, pero los nuestros internos, digamos las entidades subestatales en lo que hoy llamaríamos el norte, en Europa y en otros sitios, pues eso no. Pero no, eso no estaba
digamos, vigente en aquel hace 100 años, y en cualquier caso lo que responde a esa cuestión Blas Infante es muy rotundo, basta con leer estas páginas. Bueno, en este asunto es muy categórico, no hay, como dice Isidoro, hay poca duda. Él habla, por poner otro ejemplo, utiliza el término nación electiva, es decir, la voluntad de pertenencia se expresa a través del único mecanismo radicalmente democrático que es la expresión directa vía referéndum. La nación es en este sentido es renaniano, vagamente, por lo menos en las formas. Dice, la nación es una expresión de voluntad, y eso es lo más democrático, la voluntad expresada democráticamente de pertenencia. Digo que claramente es partidario del principio de las nacionalidades, en su versión radical, porque el principio de las nacionalidades es una vaguedad, como acaba de explicar Isidoro, cada uno lo interpretó en su momento como quiso y conforme a sus intereses. Y desde luego él hace una interpretación radical del principio de las nacionalidades. Bien, bueno, ahí se acumulan, hay algunas intervenciones que me imagino que luego aparecerán y se consultar, que son intervenciones pero que no son preguntas y que voy a pasar. Isabel Galeote habla sobre las relaciones de Blas Infante con los masones, pero no hay una pregunta, digo porque tenemos muchas y bueno, pues vamos a ir intentando agruparlas para que bueno, pueda ser más fluida el final de la sesión, ¿no? Chabela Cervantes hace dos preguntas. ¿Qué podemos aprender de este libro? La primera de ellas, y luego si se va a facilitar su lectura a través de la Fundación o del Centro de Estudios Andaluces. En fin, entiendo que la segunda, este acto y la publicación en sí misma de la obra y la difusión de la misma, bueno, pues facilita su lectura. Pero bueno, ahí tenéis las dos preguntas de Chabela Cervantes para que, bueno, pues respondáis. Más breve. Bueno, yo creo que cuando se lee a Blas Infante y también depende qué otros autores, algo muy importante es la aplicación a lo actual. Claro, sin caer en anacronismos, sin lecturas demasiado literales. Antes, en su intervención, Francisco Acosta hablaba de la retórica o algo así. Bueno, pues claro, hay formas y además los andaluces muchos suelen escribir de forma muy barroca, ¿no? En cuanto a la forma, pero también, claro, hay cuestiones que están o resueltas históricamente o bueno, o no tienen hoy la vigencia de entonces. Ahora, yo diría que este texto es muy importante no solamente para historiadores del andalucismo, sino para gente activa andalucista o soberanista actualmente aquí entre nosotros. Sobre todo, leer a Blas Infante, no ya a la selección de textos o de líneas de Blas Infante, de tal libro o de tal otro, porque claro, cuando se coge así a un autor, a Blas Infante o a cualquiera, pues se le puede hacer decir cualquier cosa, sino, pues yo creo que esto es la importancia de esta colección y de la labor de este acuerdo entre el Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Blas Infante, está justamente ahí, el poner a disposición, ¿verdad? Y al análisis de cada quien, sí, con un estudio introductorio y con un prólogo que puede facilitar, etcétera, etcétera, pero que cada quien pues lea esto, ¿no? Porque los libros de Blas Infante no son como la Biblia católica, que tradicionalmente no se podía leer directamente, ¿no? Sino a través de la lectura que previamente habían hecho los santos padres. En esto no hay santos padres, en esto puede haber pues personas que más o menos nuestra actividad profesional y de otro tipo nos ha interesado la figura del Blas Infante y el andalucismo, pero justamente hay que poner los textos originales, y eso sí, en una edición crítica, que no significa cambiar ni siquiera. Yo creo que ese es un acierto de la colección en el texto, porque a veces estas cosas se han hecho algo parecido y claro,
el texto con una gran cantidad de notas a pie de página, etcétera, etcétera, para explicar lo que real o presuntamente quería decir el autor a nota de pie de página. No, no, el texto está, los textos de esta colección están tal cual, y eso sí, en la libertad de pensamiento de dos personas que se acercan a él con interés y que no tienen por qué tener exactamente la misma óptica y que pues ayudan a leer y a interpretar, pero en última instancia pues cada lector es y debe ser muy libre de sacar sus propias conclusiones. Y entonces esto no tiene ni trampa ni cartel, sino pues justamente pues está a disposición, y yo creo que, bueno, como esto se publica y se difunde su existencia, pues todos los interesados pues pueden acercarse, y yo diría, invitaría a leerlo con tranquilidad, un poco, no como un artículo de periódico como tal cual, sino con una cierta tranquilidad para sacarle el jugo adecuado. Bueno, yo muy rápidamente, yo la principal proyección que hago del texto en la actualidad resumiría en dos ideas, que son por otra parte las que han cerrado mi intervención hoy, que son valorar la radical democracia del planteamiento infantiano, que yo creo que es perfectamente reivindicable hoy, tanto como entonces, como mínimo. Y después, bueno, la necesidad de articular nuevos espacios de toma de decisiones más allá de las naciones. En el contexto en el que estamos, estos ámbitos y estos contextos de decisión en los que todavía nos movemos, pues parece que no nos abocan a la solución de los imperativos ante los que nos hallamos, y fundamentalmente ante el imperativo medioambiental, que solo es uno de ellos. Y en ese sentido la obra de Infante es radicalmente moderna. Hay que articular espacios de decisión útiles a las condiciones sociopolíticas en las que estamos. Y después de la atrocidad de la Primera Guerra Mundial, la carnicería industrial de la historia de la humanidad, no la primera carnicería, pero sí la primera carnicería industrial, pues el mundo debía ser necesariamente de otra forma, y para eso hacía falta otra manera de organizar el mundo. Pues yo creo que hoy también. Muy bien. Manuel Jano hace unas consideraciones en torno a lo que él denomina la visión universalista infantiana, y os pregunta si encontráis ciertas continuidades entre la dictadura pedagógica, en este sentido, entre la dictadura pedagógica y la sociedad de las naciones. Bueno, yo creo que la obra de Blas Infante es una especie de cadena de eslabones, ¿verdad? Donde, claro, cada uno de los libros está más hacia un aspecto, ¿no? Pero, claro, no hay, al menos no hay contradicciones muy importantes. Yo diría, esta obra es más directamente política, ¿verdad? La otra, como su nombre indica, es pedagógica, pero incluso en este libro hay algunas cosas muy interesantes en esa dirección. Por ejemplo, y brevemente también, plantea que para la consecución de la paz universal y la libertad e igualdad entre todos los pueblos, que habría de garantizar esa sociedad de las naciones, uno de los requisitos sería, él dice, una honda transformación de la enseñanza de la historia y de los conceptos de patria y moral. Y añade, la historia debería dejar de ser el cuento de narraciones bélicas inspiradas por la fuerza bruta. La historia de las guerras será la historia de la barbarie humana, que los hombres olvidarán avergonzados. La historia que habrá de enseñarse a los niños será la de las eficiencias civilizadoras de un país. Así tratamos de hacer nosotros al recomponer la historia de Andalucía. Claro, esto clarísimamente el interés y la preocupación pedagógica, en un sentido hacia la paz, hacia la solidaridad, y no subrayando pues los hechos sangrientos, etcétera, las victorias militares, etcétera, etcétera. En ese sentido, Blas Infante no deja de hacer pedagogía nunca.
porque, bueno, incluso él se negó durante toda su vida a crear un partido político, justamente porque pensaba que en vez, son palabras suyas, de un partido dirigente, había que activar un pueblo director, que fuera consciente y estuviera preparado para decidir por sí mismo y para tomar las decisiones. Entonces, estamos ante un pedagogo de la política o de un político pedagogo, y ya digo, claro, el libro al que te refieres pues está muy en esa dimensión, pero desde sus primeros escritos hasta los últimos, Blas Infante no deja de ser pedagógico, porque, claro, él quiere convencer y no vencer, y no ya solamente no vencer solamente por la fuerza bruta de las armas, sino que tampoco se trata solo de vencer en votos, sino de convencer en ideas. Pues muy bien, pues si yo no me he saltado ninguna cuestión, y creo que no, ¿no? Con esto se cerraría el turno de preguntas, no hay ninguna más. Agradecerles a todos los asistentes y evidentemente de manera muy especial a Isidoro y a Francisco por el esfuerzo realizado y plasmado en el texto y evidentemente por sus intervenciones aquí, y pasarle la palabra sin más al director del Centro de Estudios Andaluces para que nos cierre ya un poco el acto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Salvador. Creo que ha sido interesantísimo. De hecho, se nos ha pasado la más de hora y media que llevamos conectados, se nos ha pasado muy rápida a todos y ha tenido un nivel de asistencia bastante constante durante todas las intervenciones. Agradeceros vuestras aportaciones que sin duda dan luz sobre un libro que hasta ahora había estado oculto. Comentar que efectivamente va a estar disponible a través de la biblioteca del Centro de Estudios Andaluces para todo el que quiera consultarlo. Ya está en edición física y espero que también en breve esté en edición digital para todos aquellos que quieran leerlo. ¿De acuerdo? Estará disponible en nuestra página web. Sin más, agradecer a todos vuestra asistencia a este acto y recordaros, pues eso, que el próximo jueves también tenemos otro acto conmemorativo de este 135 aniversario del nacimiento de Blas Infante, padre de la patria andaluza, y una exposición conmemorativa de su nacimiento también. Nada más, muchas gracias a todos por vuestra participación y muy buenas tardes.